No me voy a quitar la... Pero cuando empieces a hablar... Nunca hemos recibido tanta información sobre un hecho y jamás hemos estado más sometidos al riesgo de la desinformación. Los periodistas hacemos más falta que nunca. Esto es paradójico si tenemos en cuenta pues, la situación económica tan delicada que están atravesando los medios de comunicación, que a pesar de haber registrado cifras de audiencias históricas y muchísimas visitas a las ediciones digitales, pues el drástico descenso de los ingresos publicitarios ha complicado, ¿no?, la viabilidad de muchos de ellos. El derecho a la información es aún más necesario, si cabe, en estos tiempos tan convulsos. El periodismo es la mejor vacuna para la desinformación. Autoridades, amigos y amigas, compañeros y compañeras, a todos los que estáis, tanto de forma presencial como por vía telemática a través de las redes sociales de la APA y YouTube, gracias por acompañarnos en este Off the Record tan diferente a todos los anteriores. Como siempre, aprovechamos este encuentro para conmemorar el Día de los Periodistas, que se celebra desde 1922, cada 24 de enero, San Francisco de Sales. Hoy, como sabéis, ni es 24, ni estamos en enero. El COVID nos ha empujado a celebrar nuestro tradicional y popular ya Off the Record en otra fecha, con otro formato y otro horario, ¿no?, adaptado precisamente a la nueva realidad que estamos viviendo. Una realidad en la que el periodismo, como decía, es más necesario que nunca. Cuando más información de calidad se demanda y más se valora la función de servicio público en nuestra profesión. COVID y sus sucesivas olas, asalto al Capitolio en Estados Unidos, nevadas históricas, acontecimientos que seguimos en directo a través de los profesionales de la información, de todos los periodistas. Y es que todos los habitantes del mundo queremos saber qué ocurre en cada rincón del planeta y qué consecuencias humanas, económicas, llegará a tener en nuestras vidas. La tecnología y la digitalización de la mano del periodismo son clave para afrontar cualquier desafío. Y después de esta introducción, ahora sí, a continuación, tiene la palabra la presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, Rosalía Mayor. Perdonad, pero ya sabéis que las medidas son absolutamente imprescindibles. Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Cuando hace un año comenté que en esta edición no tomaría nadie una cerveza hasta que se acabara el acto de la noche del Off the Record, ni en mis peores pesadillas podía imaginar que el motivo iba a ser una pandemia como la que ha traído el virus de la COVID. ¿Os acordáis lo que estuvisteis el año pasado? Besos, abrazos, corrillos de gente contándose confidencias, ni una mascarilla, ni distancia de seguridad, ni gel hidroalcohólico. Y mirad cómo estamos hoy. Parece mentira. Pero bueno, aquí estamos de nuevo, gracias otro año más a la generosidad de la Diputación de Alicante que nos cede este espacio. Hace justo un año comenzábamos un confinamiento que nadie había conocido con anterioridad. La sorpresa y el estupor se unieron a muchas horas en casa, lo que nos llevó a aplaudir a los sanitarios a las 8 de la tarde, a cantar Resistiré hasta que nos aprendimos la letra de memoria, a elaborar pan si conseguíamos levadura y a hacer pilates online. Pero fueron pasando las semanas y esto no acababa. Apareció el desánimo con las cifras de contagiados y fallecidos en continuo aumento, una llegada de la vacuna incierta pero tardía, y unas medidas sanitarias que para algunos eran desproporcionadas y para otros imprescindibles. Y empezamos a conocer afectados y fallecidos. Al principio no eran cercanos,
pero cada vez íbamos viendo que el virus estaba llegando a nuestro alrededor y nos tocaban casos cada vez más cerca, hasta que incluso algunos de nosotros lo pasamos. Y mientras, los periodistas informando de todo lo que acontecía, haciendo su trabajo en muchas ocasiones sin las medidas de seguridad adecuadas. Nos convertimos en los ojos de los ciudadanos que iban conociendo de nuestra mano una realidad cada día más complicada. Para ello tuvimos que formarnos sobre la marcha, aprendiendo de virus, antígenos, anticuerpos, medicamentos y tratamientos, contando con el siempre imprescindible asesoramiento de los expertos. El simple hecho de desentrañar cifras que nos proporcionaban las autoridades era a veces una misión imposible. Y esa es otra cuestión, y ahora os hablo como ciudadana. ¿Ha estado bien informada la sociedad? Ruedas de prensa sin preguntas, prohibición de acceso a los fotoreporteros para que pudieran enseñarnos la realidad, fallecidos que al día siguiente volvían a la vida porque las cifras que nos suministraban habían cambiado de criterio y muchas modificaciones de enfoque que nos tenían totalmente desconcertados. Que si las mascarillas no son imprescindibles, que ahora sí, que las vacunas llegan en 3 meses, pues va a ser que no, que van a llegar más tarde, y un larguísimo etcétera de contradicciones. Pues no, los ciudadanos no hemos estado bien informados. Con el miedo en el cuerpo hemos buscado información en los medios tradicionales y también en otras plataformas que no eran rigurosas y veraces y nos han llevado a un exceso de información en el que no era fácil saber qué era o no cierto. Sin duda, la pandemia ha conseguido que los periodistas y los medios de comunicación tengamos nuevos lectores, oyentes y televidentes. Es la ocasión para, desde un trabajo serio y responsable, podamos mantenerlo en el futuro. Y la única manera de conseguirlo es haciendo lo mejor que sabemos, que es informar con rigor, con veracidad, contrastando la información y sin dejarnos influir por lo que quieran otros que, en más ocasiones de las que nos gustaría, persiguen intereses más o menos ocultos. Pero es también la obligación que quienes nos representan en las administraciones públicas hagan bien su trabajo. Queremos transparencia, criterios uniformes, informaciones ciertas y que no cambien al día siguiente, que nos respondan a lo que les preguntamos y dejen de echar balones fuera cuando les conviene, que no nos engañen con fechas y entregas. Y, por favor, que trabajen para que estemos vacunados lo antes posible. Y en lugar de lo que he hecho en otros años, que he sido más reivindicativa, en este año quiero dejar las cosas así, porque considero que no es el momento de crispar, aunque esto no lo entiendan mucho, sino de trabajar juntos por el bien común. Y si me permitís, ahora quería hablar un poco de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. A pesar de todos los inconvenientes, hemos intentado que nuestra labor no se viera mermada en este horroroso 2020. Hemos realizado 15 formaciones, 2 de ellas presenciales y el resto por videoconferencia. Estrenamos programas en la radio UMH de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Nuestra página web ha cuadriplicado sus visitas y nuestra cabecera digital, Hoja del Lunes, batía récords con 30.000 visitas mensuales y ganando 20 nuevas firmas. Además, dentro de una estrategia de digitalización, se han actualizado nuestros perfiles en Facebook y Twitter y se han creado nuevos en YouTube y LinkedIn. Hemos firmado también un total de 23 convenios con asociaciones, administraciones y empresas. Celebramos el 50 aniversario de la Isla de los Periodistas de Benidorm. Presentamos varios libros en la sede y se hizo entrega del 3er premio del Certamen de Periodismo Ambiental de la provincia de Alicante, siempre en colaboración con Hidracua. Y el anuario, que llevamos editando desde hace 10 años, ha sido sin duda uno de nuestros logros más importantes. 144 páginas y más de 100 colaboradores que han relatado lo ocurrido en 2020. Sin duda, una publicación para guardar y conservar para siguientes generaciones que no han vivido esta pandemia. Por motivos de seguridad sanitaria no podemos entregar hoy, como siempre era el caso, el anuario, pero podéis recogerlo en la sede en los ejemplares que queráis. Estamos a vuestra disposición todas las mañanas. Y conseguir todo esto en un año como el que hemos pasado solo nos ha dado más fuerza para seguir trabajando para los periodistas, para la sociedad, para la democracia y para que la información, la verdad, sea cada vez una realidad más consolidada. Y por último, una promesa.
Si el año que viene podemos celebrar este acto sin mascarillas y sin distancia de seguridad, lo primero que haremos antes de los discursos y antes de nada será brindar. Un fuerte abrazo y gracias. Gracias, presidenta. No podíamos dejar de celebrar este evento, la cita más importante de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, que sirve de marco para la entrega del 4º Premio Libertad de Expresión a la periodista alicantina Asunción Valdés, que nos acompaña, por supuesto. Pero antes llega el momento de debatir y poner encima de la mesa ¿cuál es la situación actual de la libertad de expresión? Gracias a la libertad de expresión, hoy ya es posible decir que un gobernante es un inútil sin que nos pase nada. Al gobernante tampoco. Esto no lo digo yo, lo decía el humorista gráfico Jaume Perich. No sé si muchos de los que estamos aquí estaríamos de acuerdo, ¿no?, con él, porque hay países en los que esto es impensable. De hecho, la crisis sanitaria surgió en China, donde la libertad de expresión está fuertemente coartada y allí los periodistas no pueden ejercer su trabajo con garantías. La libertad de expresión es un derecho fundamental, un pilar esencial de la democracia que hay que cuidar y salvaguardar de forma activa, aún más en una situación tan excepcional como la que nos encontramos. A continuación, les dejo con 3 grandes expertos y su análisis de la dimensión actual de la libertad de expresión en una mesa moderada por mi compañera Ana Ibáñez. Buenos días, presidenta, autoridades, compañeros y compañeras, amigos y amigas, y a todo el público que nos sigue a través de streaming en directo. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este debate sobre una cuestión que para los periodistas es mucho más que una libertad. Es una herramienta de trabajo y una de las mayores conquistas de las sociedades democráticas. A mediados del siglo XX, la ONU recogía en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos el siguiente párrafo. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, un derecho que incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir, difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación independientemente de las fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impreso o en forma de arte o por cualquier otro medio de su elección. Desde entonces, este derecho se ha ido incorporando a las normativas de los diferentes países en los que su ejercicio implica una responsabilidad, pero también tiene unos límites. A pesar de ello, aún existen demasiados lugares en el mundo donde la libertad de expresión sigue siendo una quimera. Frente a la libertad de expresión, normalmente nos encontramos otro concepto antagónico, que es el de la censura. La fórmula en la que encuentran normalmente poderes públicos, sociales, religiosos, para poder poner coto al ejercicio de este derecho. Por esta razón, la libertad de expresión nunca está exenta de polémica. Esto es lo que venimos a tratar hoy aquí y por eso, desde la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, queríamos someter a examen este derecho y para ello contamos en esta mesa con tres expertos que nos van a dar una visión, cada uno desde su propio ángulo. Empiezo a presentar a las personas que me acompañan en esta mesa, con las que tengo el lujo de compartir hoy esta charla.
En primer lugar, quiero presentar a José María Asencio Mellado, que es, entre otros muchos méritos que sería imposible resumir en esta charla, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Alicante y vocal permanente de la Comisión de Codificación, además de autor de más de un centenar de publicaciones en el ámbito jurídico civil penal, algunas en concreto referidas a la libertad de expresión y a los límites de los derechos fundamentales. También nos acompaña Esteban Beltrán Verdes, que es director desde hace casi 20 años de Amnistía Internacional en la sección española y activista, desde hace algunos más, en la defensa y en la lucha de los derechos humanos por todo el mundo. Además, Beltrán también es profesor de Derechos Humanos y Desarrollo en cursos de posgrado hasta en 6 universidades españolas. Y por último, y no por ello menos importante, mi compañero experto conocedor del eterno idilio entre periodismo y libertad de expresión, el periodista José Luis González Esteban, que es además de profesor titular en la Universidad Miguel Hernández, vicerrector de Relaciones Institucionales e investigador especializado en comunicación política y cobertura mediática en procesos de cambio social. Voy a empezar preguntándole a José María, quiero hacer una pregunta a cada uno de mis acompañantes y me gustaría que ellos explicaran un poco su visión de la libertad de expresión y luego abrimos un debate que creo que puede ser mucho más enriquecedor, ¿no?, sobre las distintas cuestiones para ver este tema que nos ocupa desde distintos ángulos y distintas perspectivas. José María, quiero empezar preguntándote, en España, ¿cómo crees que se protege el derecho a expresarnos libremente? ¿Y consideras que es necesaria una revisión del marco jurídico vigente en la actualidad? Has entrado fuerte. En primer lugar, gracias a la Asociación de Periodistas por su invitación, especialmente a Rosalía, su presidenta. Y bueno, no sé, yo quiero partir de una base. Creo que España es un Estado democrático, con una Constitución perfectamente homologable a todas las del mundo, el entorno que nos rodea, perfectamente respetuosa con todos los tratados internacionales suscritos por España en materia de protección de derechos fundamentales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y mi opinión es que en España la libertad de expresión está bien regulada y bien protegida desde esa perspectiva constitucional y legal. Otra cosa es que podamos discutir sobre aspectos concretos y siempre desde un punto de vista muy subjetivo, porque el derecho a la libertad de expresión no es un derecho objetivo como la libertad, es un derecho que requiere de grandes o de importantes dosis de interpretación. Vamos a ver, la libertad de expresión, que se reconoce en el artículo 20 de la Constitución, es un derecho sujeto a límites, que en este caso, del artículo 20, establece cuáles son esos límites. El ejercicio de la libertad de expresión lo es siempre con el respeto al resto de derechos fundamentales, especialmente el derecho al honor. Así se expresa nuestro artículo 20, que además es incluso más restrictivo que lo que dice el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos, que establece límites muy superiores: el orden público, la independencia, la integridad territorial del Estado, la autoridad del Poder Judicial. Es decir, estamos en un nivel de restricción inferior incluso al que se establece en Europa para el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En definitiva, en ningún sistema democrático los derechos son absolutos, todos son limitables. Y los límites tampoco son absolutos, son límites condicionados por el contenido esencial de los derechos. Hablar de derechos fundamentales en democracia no significa hablar de declaración de un derecho, sino de los límites de ese derecho. Esa es la cuestión compleja. ¿Hasta dónde llegan los límites? Nuestra jurisprudencia, nuestra ley, yo creo que es bastante clara. Los límites son los generales y comunes de cualquier derecho fundamental, como digo, acomodado a este. Y usted se exige que la limitación esté establecida siempre por una ley orgánica, que establezca el límite de forma expresa, que no se afecte el contenido esencial. Segundo, que la limitación sea necesaria en un Estado democrático, es decir, que la finalidad perseguida sea legítima. Si yo restrinjo la libertad de expresión para defender el honor, que también es un derecho fundamental, será legítima. Para defender el orden público será legítima. Y yo creo que también hay que valorar en esa ponderación la necesidad de la afirmación. Es decir, para hacer una crítica
¿Es necesario, por ejemplo, el insulto? ¿Es necesario, por ejemplo, reclamar la violencia? Porque si no es necesario, evidentemente esa necesidad no se justifica en la expresión misma, ¿no? Bien, el problema, como digo, de la libertad de expresión es que es un valor muy subjetivo. Cambia en una sociedad, cambia con los tiempos, y ahí es muy importante la labor de los tribunales, que son los que en cada caso tienen que valorar qué se hace y qué no se hace. Pero claro, la democracia también funciona no solamente como reconocimiento, sino como límite. Y democracia es pluralismo. Democracia es respeto a todas las ideas. Y concluyo con esto en esta pequeña intervención. Para mí en España, lo digo con toda claridad, no hay ningún problema de libertad de expresión. Hay un problema de falta de pluralismo y de democracia. Hay un problema, seguramente, de que no entendemos muy bien la igualdad de todas las ideas y todas las ideologías, y posiblemente estamos ante un fenómeno de imposición de algo que se llama lo políticamente correcto o el pensamiento único, que esto lleva y está llevando a que unos puedan libremente expresarse y otros sean censurados. Ejemplos luego podemos ver muchos. Luego los vamos a ver. José María, voy a preguntarle a Esteban, que también tendrá mucho que decir en este campo, ¿no? Pero quiero preguntarte ahora mismo cuáles consideras que son los retos más importantes a los que se enfrenta la libertad de expresión hoy en el mundo, y si consideras que se han visto modificados estos derechos a raíz de esta situación de pandemia extraordinaria que estamos viviendo. Pues otra vez gracias por la invitación y gracias a ustedes por venir a este evento tan extraño en estas circunstancias. Así que les agradezco mucho y estupendo estar aquí y gracias por la invitación, ¿no? Bueno, hay varias cosas. Yo creo que mundialmente, luego entraremos en la parte de España, en la parte del mundo hay una primera parte que ha habido una ofensiva durante la pandemia contra periodistas y que critican el modo en que sus gobiernos gestionan la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en China claramente pues la censura se ha convertido en una parte esencial del gobierno, en la parte de China y en el manejo de la pandemia. Por ejemplo, en el ámbito de Turquía, periodistas objeto de procesos penales incluso por tuitear sobre la pandemia. Hemos visto como, por ejemplo, en Kashmir y Jammu, India, ha simplemente clausurado Internet cuando le molestaba determinadas opiniones que tenían esas personas. Hemos visto, por ejemplo, en lo que llamamos los países del Consejo de Cooperación del Golfo, Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos, etcétera, etcétera, cómo han detenido, encarcelado a personas que públicamente han cuestionado la labor de los gobiernos en pandemia, es decir, la clásica violación de la libertad de expresión a través de los periodistas. Pero también hay nuevos métodos, digamos, en que la libertad de expresión se encuentra en riesgo. Uno de ellos son lo que tiene que ver con el aumento de los poderes de vigilancia global de los Estados y empresas que afectan a la libertad de expresión y a otros derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, hemos visto cómo los gobiernos acceden a los datos de las telefonías móviles sin ningún tipo de control, hemos visto cómo hay vigilancia masiva de millones de personas, como denunciaba Snowden, hemos visto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con espionajes a activistas a través de, por ejemplo, un sistema NSO, Pegasus, que fomenta una empresa israelí en varias partes del mundo. Y hemos visto cómo el modelo de negocio, por ejemplo, de Facebook y Google, se basa en la vigilancia y la regulación de los datos de millones de personas, y eso puede dar lugar a una amenaza sistemática a la libertad de opinión, de expresión, de la prensa independiente, etcétera, o temas como muy desconocidos como el reconocimiento facial, que es el sistema de vigilancia predictivo, es decir, cómo a través de sistemas de reconocimiento facial se identifican determinados patrones discriminatorios en base a etnias, por ejemplo, a etnias. Claro, se puede utilizar para Mercadona o bien para otros aspectos que tienen que ver con violación de derechos humanos. Es decir, la libertad de expresión, dentro de nuestra opinión en Amnistía Internacional, es uno de los derechos humanos de mayor riesgo en este momento en el mundo, ¿no? Ahora volveremos también a ver estos cambios entre la libertad de expresión en el ámbito privado, en el ámbito público, pero antes quiero preguntarle también a José Luis. Tradicionalmente el periodismo ha hecho de la libertad de expresión su bandera, ¿no? ¿Cómo hemos evolucionado? ¿Cómo ha evolucionado el rol de los periodistas y en qué momento nos encontramos actualmente?
Bueno, reiterar el agradecimiento por la invitación, la valentía por organizar este tipo de actos. Por experiencia, pues bueno, sé lo que es una sesión de la prensa y todo el trabajo que lleva este tipo de cosas, con lo cual pues quería poner en valor pues que la Junta lo haya organizado y que vayamos recuperando un poquito la normalidad, ¿no? Y encantado de compartir este rato con José María y con Esteban, que son perfiles diferentes y a lo mejor pues de lo que digamos los tres pueden salir cosas interesantes para las personas que nos están viendo por streaming o que están aquí, ¿no? A ver, yo imagino que sobre todo los que son periodistas le dan bastante valor, o vosotros también conocéis los informes que viene haciendo desde hace muchísimos años Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de periodismo, el ejercicio de periodismo y libertad de expresión, ¿no? Y que normalmente se publican haciéndolo coincidir con el día día 3 de mayo, que es el Día Internacional de la Libertad de Expresión. Yo le daría, respondiendo a lo que tú me dices y por introducir un poco el asunto, bajando a lo que es estrictamente el ejercicio del periodismo, ¿qué me preocupa del ejercicio del periodismo hoy en día, ¿no? El otro día entrevistaban al segundo corresponsal que el New York Times, que es un medio en expansión y que está sorteando muy bien todas estas crisis que estamos padeciendo desde 2008, el segundo corresponsal que contrata en España. Tenía uno, va a trabajar con dos. Y me sorprendió mucho de la entrevista, que le hicieron una entrevista muy larga hablando de periodismo, que él le preguntaron directamente: llevas 15 días en España, ¿qué te ha sorprendido de lo que te has encontrado en España? No dijo: estoy abrumado por el auge del nacionalpopulismo en Cataluña, por el nacionalpopulismo en Madrid, por la deriva de la locura política en España, ¿no? Él dijo que le sorprendía el encarcelamiento de raperos, de titiriteros y todo esto, ¿no? Con una mentalidad pues, anglosajona y tal. Yo, aparte de esto, que es un tema para debatir y pensar que algo debemos estar haciendo mal si desde fuera este tipo de gente nos ve así, dándole la razón a José María en que estamos bien, pero que no debemos ser autocomplacientes porque estamos mucho peor que mucha gente que está mejor que nosotros, y podemos hablar luego de eso, pues me preocupa del ejercicio de la profesión la precarización de las redacciones, el tema de la propiedad de los medios y cómo influye eso, quién está detrás de cada medio en el ejercicio libre de la profesión. Me preocupa toda la vinculación con determinados poderes fácticos, empresariales, políticos, etcétera. Me preocupa mucho el tema de las subvenciones, porque todo esto limita el libre ejercicio de las subvenciones políticas, cómo llegan a los medios, a periodistas, etcétera, etcétera. Me preocupan las agresiones, y de esto me gustaría hablar luego, a periodistas en coberturas, en movilizaciones, en manifestaciones, las ruedas de prensa, antes se ha citado en la presentación, y los comunicados sin preguntas, estamos viendo estos días ejemplos de estos, con toda esta crisis que ha habido a partir de la moción de Murcia, muchísimos ejemplos, ¿no? Ruedas de prensa sin preguntas, podemos pensar, recordar ahora el otro día con lo de Ciudadanos, podemos pensar en cómo Pablo Iglesias comunica su decisión de abandonar de la vicepresidencia del Gobierno con un vídeo que él mismo hace y luego yéndose a un programa de infotenimiento por la noche, saltando los servicios informativos. Podemos ver el veto a periodistas que hace sistemáticamente Vox, y no son periodistas que no piensan ellos qué tal. Podemos ver el veto en las propias ruedas de prensa con preguntas estas online que se planifican a periodistas que no se supone que no son de tus medios afines. Es decir, podemos hacer una lista larguísima que yo ahí estoy de acuerdo con José María, que a lo mejor es un déficit democrático y que tenemos que mejorar por aquí, de acciones políticas que están limitando la libre acción del ejercicio del periodismo. Y yo, para empezar, pues he dejado bastantes cosas, con lo cual... Pues... No, pero al hilo de lo que comentas, recientemente hemos asistido a situaciones que nos hacen preguntarnos si sigue siendo válida la idea o el concepto de libertad de expresión que hasta la fecha teníamos, porque hemos visto que un gobierno, el de nuestro país, ha intentado rastrear a través de Internet conversaciones privadas, ¿no?, de personas en busca de supuestos mensajes peligrosos,
Hemos visto también cómo uno de los gigantes de Silicon Valley censuraba y amordazaba a un todopoderoso presidente de los Estados Unidos, bloqueándole sus tweets. Y también hemos visto arder las calles en defensa de este rapero que tú mencionabas, ¿no?, en aras de la libertad de expresión. Y yo me pregunto, y quiero abrir ya el debate porque con todos estos planteamientos creo que es más que necesario, ¿es el ciudadano del siglo XXI libre de expresarse en cualquier medio, en cualquier canal? Esa es mi pregunta para abrir aquí boca. A ver, libre es, pero yo por eso entiendo que el ciudadano debe tener los límites generales en su expresión, precisamente porque tiene muchas más posibilidades de afectar derechos de los demás. Entonces, yo creo que la entrada de este tipo de sistemas que invaden la intimidad y de uso generalizado han dado lugar a un fenómeno distinto a lo que era el periodismo clásico y la libertad de información, que no coincide exactamente con la de expresión, que tiene unos requisitos mucho más puntuales. Tanto creo que son dos fenómenos distintos. Y yo me gustaría hacer tampoco incidencia a lo que se ha hablado de la prensa hace un momento, ¿no?, la libertad de información. Pero la libertad de información en España tiene algún problema. El primero es que yo creo que habría que derogar ya la ley del 66 y hacer una ley de prensa que no fuera la de Fraga, aunque evidentemente matizada. Yo sé que es difícil, que es complicado, pero se está conviviendo con una ley del año 1966 y de ahí vienen algunos problemas que ha solucionado la jurisprudencia, que distingue muy bien la libertad de información de la libertad de expresión en general. El periodista hoy tiene muchos menos límites que los que tiene un ciudadano normal. Cualquier noticia tiene el requisito de que tenga interés público y que sea veraz, pero veraz en el sentido de la rectitud de la información, ni siquiera de la licitud, y no desde luego que sea verdad. Pero estamos teniendo ataques por leyes de enjuiciamiento. Advierto del anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal que se quiere publicar, si se quiere aprobar, donde va a haber problemas para el periodismo, ampliando el secreto sumarial, ampliando la prohibición de publicación y de acceso. Es decir, estamos seguramente, esta es la realidad, en un momento general en el mundo, no solamente en España, y no solamente en relación con la libertad de expresión, restrictivo de los derechos fundamentales, sumamente restrictivo. Antes hablaba Esteban de algunas cosas referidas a la intromisión a través de aparatos, que eso tampoco tiene que ver con la libertad de expresión, es mucho más grave. Es que entran en la intimidad de las personas, es que entran en su libertad, excede. Por tanto, sí que estamos en una crisis de derechos común a todos los países, y que a vosotros, a los periodistas, os puede afectar más si se cierra el marco de ese interés general de los gobiernos, en definitiva, por controlar la información. Lo que sucedió en España, por la idea del gobierno de crear esa agencia de control de la verdad, me recuerda a la ley del 66, pues esto me parece que es puro, esto es propio de un sistema autoritario. O algunas sentencias del año pasado que obligaban a los periodistas a que revelara su fuente. Esto evidentemente limita de forma seria el ejercicio del derecho. O algunas sentencias que querían penalizar el acceso del periodista al secreto sumarial. Bueno, son cosas, como digo, que hay que analizar y debéis analizar desde la profesión, pero teniendo en cuenta que las leyes que están en proyecto quieren cercenar esas posibilidades del periodismo. No son precisamente leyes que van en la dirección de ampliar derechos. Lo que existe en el mundo es todo lo contrario. Hoy en día una tendencia a limitar derechos fundamentales. Esos derechos, a mí me gustaría que Esteban también hablara de... Esos derechos tienen unos límites, o sea, el derecho de libertad de expresión se encuentra un límite marcado con... O sea, yo creo que las cosas... La conquista de derechos es frágil, nunca se llega. Entonces, nunca se llega a Itaca. Hay que mantenerse trabajando, porque los retrocesos a veces empiezan como imperceptibles, pero se convierten en definitivos. Entonces, por supuesto que en España existe libertad de expresión y de reunión y asociación, pero también es importante reconocer que tiene amenazas, como en otras partes, ¿no? Y un poco viendo la parte de los límites, yo diría que 4 amenazas. La primera que tiene es, en el Código Penal, parte de la vieja legislación antiterrorista que se ha utilizado durante años. Eso ha quedado como algo excepcional de un periodo que desgraciadamente se prolongó 40 años y de muertes y asesinatos terribles.
pero han quedado ese tipo de legislación excepcional que era para tiempos excepcionales y ha quedado dentro del Código Penal. En concreto, lo que hemos visto ahora, el enaltecimiento de terrorismo, que es algo que casi en el ámbito europeo no existe, o no existe con estos límites, que puede tener unos... Y ahí van los límites. O sea, tú puedes tener cualquier opinión de cualquier tipo, la más repugnante y la más terrible, eso es libertad de expresión, siempre que no lleve a un acto violento y de que esa declaración conlleve la posibilidad de que coadyugue a ese acto violento. Ese es el límite de la libertad de expresión. Y este enaltecimiento de terrorismo, pues desde el año 2014, pues 75 personas han sido condenadas o a penas privativas de cárcel, que luego han negociado con la Fiscalía, o inhabilitación o multa. Y esto es algo serio, y una buena parte de ellos tiene que ver con creaciones artísticas. O sea, hay un tipo de amenaza. Un segundo tipo de amenaza tiene que ver con artículos decimonónicos en el Código Penal, fundamentalmente dos. Una que es las injurias a la corona, que conlleva multa, pero puede llevar pena privativa de libertad, que, por ejemplo, en el año 2013 desapareció del Código Penal francés, para dar un ejemplo de nuestro entorno, y el segundo, la ofensa de sentimientos religiosos, que es, o sea, la cuestión de multa por expresar conceptos muy respetables pero abstractos, no debería llevar a una multa en el marco del Código Penal. Y eso, en mi opinión, deberían derogarse. Hay una tercera amenaza, que es lo que tiene que ver sobre todo a más gente, que es lo que llamamos la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que ahí entiende que hay todo un sistema, el sistema varió de un sistema penal a un sistema civil, pero por el cual prevalece la presunción de veracidad de funcionario público en vez de la presunción de inocencia. Y eso ha llevado a multas, muchas veces arbitrarias, que luego los propios tribunales, después con los años y con el tiempo, han desestimado. Y también al periodismo, porque también pueden poner multas a periodistas que graben a miembros de la fuerza de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Y eso es algo que no debería ser. Y finalmente, en parte lo que mencionaba José María, que es lo que tiene que ver con la parte de vigilancia. Y aquí hay dos aspectos. Ese aspecto de la ley del Consejo que hemos hablado antes, de que hay que estudiar más su evolución con parte de la verdad que hemos hablado, pero también con la ley de telecomunicaciones. La ley de telecomunicaciones, por primera vez, refleja que pueden intervenirse determinados espacios web sin autorización previa judicial. Entonces, yo creo que es importante reconocer y afirmar que es importante la libertad de expresión que hay en España, pero también que hay amenazas. Y lo que marca, por ejemplo, un límite del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, claramente, es, por ejemplo, en injurias a la corona, el tema de que no debe existir como delito, a no ser que implique la posibilidad de cometer un acto violento sobre el jefe del Estado y que esas declaraciones lo lleven. Si no, no debería existir. Eso es, por ejemplo, un límite. Ese problema en Francia no lo tienen. Ese problema en Francia no lo tienen. Es igual de relevante, José Luis, una idea que se manifiesta en el ámbito privado, a la que se expresa a través de un medio de comunicación y se amplifica en redes sociales. ¿Quién tiene ahí, están acreditadas todas las fuentes de la misma manera o hay diferencias en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión? ¿Te refieres al tuitero que de manera individual? Sí, exactamente. Desde el anonimato puede lanzar cualquier mensaje y ese mensaje se valida, ¿no?, de cara a la opinión pública. Sí, bueno, ese debate, fíjate, lo tenemos ahora porque incluso estamos escribiendo papers en las universidades relacionadas con un poco las políticas que quieren llevar a cabo los grandes medios para ordenar todo esto. Evidentemente, una persona que en Twitter dice lo que quiera, y luego sobre todo para las vinculaciones de las cuentas privadas de los periodistas con las cuentas que son que pertenecen a los medios. Por ejemplo, nosotros durante la pandemia publicamos dos investigaciones en revistas científicas que tenían que ver con las manipulaciones y el uso fraudulento de una red, por ejemplo, que a mí me preocupa mucho, que es WhatsApp, ¿no? Bueno, ahí desde luego hay mucho campo que trabajar, pero sí que me preocupa, y se ha citado, por ejemplo, que una empresa como Twitter, pues esto es otro tema del que se puede hablar, pues cerrará la cuenta de un personaje, no como Trump. No es, o sea, estamos ahora mismo en estas amenazas. Yo veo una triple amenaza de la que estamos hablando, que es la amenaza de la acción política, la amenaza de la
porque también se está viendo de la deriva, por ejemplo, de las sentencias y de la acción judicial de cara a los periodistas. No tienen nada que ver sentencias que cuando yo ejercía el periodismo en los años 80, finales 80, 90, ahora en este conflicto de intereses, y luego se está uniendo la amenaza de empresas y de grandes corporaciones, como también decía Esteban, Facebook, Twitter, etcétera, con un poder por encima de los estados, con lo cual también es interesante abrir el debate que se abrió durante la década de los 90 con el famoso Estatuto del Periodista, si hay que regular algo o no regular o seguir como estamos, ¿no? El famoso debate de autorregulación, pero ¿qué autorregulación, regulación o una desregulación salvaje que favorece, que hay que ver a quién favorece, ¿no? Entonces, yo creo que llevamos demasiados años dándole la vuelta a todo esto, pero ahora se han introducido elementos como el que tú preguntabas, sobre todo la fuerza de determinadas en redes sociales, que sí que hace que nos vamos a tomar en serio ya todo esto, ¿no? Y que, por ejemplo, en las universidades, y yo ahí entono el mea culpa, pues debatamos y discutamos y trabajemos mucho más con nuestros estudiantes todas estas cuestiones. Porque muchas veces a mí me da la impresión de que en los grados de periodismo, en las facultades de periodismo, como se viven en burbujas que no entran en todos estos debates que son fundamentales para la supervivencia del periodismo. Porque yo ahora hablamos mucho de esto, ¿no? De la supervivencia del periodismo. Estamos en una auténtica encrucijada y hay que ver por dónde tiramos. Y esta pregunta que quiero hacer ahora, a mí me da la sensación de que últimamente apelamos a la libertad de expresión en contraposición a otros derechos fundamentales. Me gustaría que cada uno de vosotros me diera vuestra opinión sobre si creéis que nos ofendemos con mayor facilidad y si creéis que la situación o los derechos que estabais comentando anteriormente, ¿no? El de la injuria, la calumnia, los derechos fundamentales, si tenemos la piel más fina con respecto a estos derechos, es que la percepción ciudadana ha cambiado con respecto a esos límites que marcamos contra la libertad de expresión. A ver, yo primero quería hacer alguna aclaración, no, tengo mi opinión respecto a lo que decía Esteban, ¿no? De estas cosas que considera anacrónicas. Bien, vamos a ver, el tema de las injurias a la corona o los sentimientos religiosos es que no son exactamente injurias a la corona. Es que lo que dice el Código Penal habla de injurias al rey o a la reina, no a la corona, sino a dos personas que pueden ser injuriadas o calumniadas, con una pena similar a la de las injurias y las calumnias en general. Por tanto, y en el mismo capítulo, cuando se habla del rey y la reina, que de las injurias a ayuntamientos, a las Cortes Generales o al Poder Judicial. Es decir, hay injurias a las instituciones como tales que tienen el amparo del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos, que se consideran especiales. Pero la gravedad de la pena es o la misma o inferior a la injuria o calumnia general. Y en cuanto al tema del enaltecimiento del terrorismo, ahí me preocupa, porque evidentemente conozco la jurisprudencia del Tribunal Europeo. El enaltecimiento del terrorismo solo debe ser condenado cuando aquel que enaltezca tenga la posibilidad de fomentar la violencia, con independencia de que eso es un criterio muy subjetivo, en la medida en que no sabemos si en el momento actual, con los espectáculos que estamos viendo de violencia, el enaltecer ciertos comportamientos que ahora aparecen o se venden como cuasi revolucionarios pueden estar en la base de determinadas movilizaciones violentas y no sabemos qué puede pasar. Hay algo que me preocupa que no se dice, que es el artículo 510 de nuestro Código Penal, que son los llamados delitos de odio, que me dio por imprimir la página, y el delito de odio es exactamente un precepto que ocupa toda una página impresa, donde caben todas las cosas que estamos diciendo que hay que erradicar. Todas. O sea, por delito de odio, cualquiera de los que estamos aquí seguramente, o cualquier periodista podría ser condenado. Los que fomenten, promuevan o inciten el odio contra una persona por razón de su religión, ideología, creencias. Los que posean o elaboren para distribuir escritos, etcétera, que promuevan, fomenten o inciten el odio o la hostilidad. Los que lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación,
menosprecio o descrédito de algunos grupos o de una persona por razón de su ideología, religión. Aquí cabría el enaltecimiento del terrorismo. O sea, el honor de las personas fallecidas, de las víctimas del terrorismo, perfectamente. Es decir, si queremos hacer una limpieza del Código Penal en esto que se viene diciendo, habría que suprimir el 510 y los delitos de odio. Si no, lo que estamos haciendo no sirve absolutamente para nada. Si nos cargamos ciertas cosas que decimos que son decimonónicas, pero mantenemos esta cosa tan moderna, que se llama delito de odio, que es mucho más grave para la libertad de expresión, francamente yo no acabo de entenderlo. Yo cada vez que leo el delito de odio me estremezco, porque creo que cualquier persona puede ser imputada por este delito desde que se levanta hasta que se acuesta. Por alusiones. Interesante, José María, gracias por... La verdad que está bien, por fin hay un debate. Eso está bien. Bueno, varias cuestiones. Sobre las injurias a la corona, al jefe de Estado, lo que estoy diciendo es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no para de condenarnos por este artículo y por su aplicación. Entonces, incluyendo 4 en los últimos 5 años, incluyendo 2 por injuria al jefe de Estado, y es, francamente, romper una fotografía del rey no es un delito para ser. Y esto se ha utilizado. Entonces, ya lo ha dicho el Tribunal Supremo que no es. Claro, pero lo interesante es que lo dice porque lo sigue después que lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cuidado. Entonces, ese es un condenamiento importante. Por lo tanto, otra doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que indica que toda autoridad, por el hecho de ser autoridad política, etcétera, etcétera, tiene que soportar un plus de libertad de expresión. Esa es otra de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por eso, por ejemplo, podemos estar de acuerdo o no, pero los insultos son a autoridades públicas libertad de expresión también. Entonces, por eso determinadas cuestiones hay que limitarlo en el Código Penal. Y me parece que la parte de enaltecimiento de terrorismo lo que tiene es el concepto muy abstracto, es decir, habla de humillación a víctimas, de menosprecio, etcétera, etcétera. Entonces, si tú lo ligas a la incitación directa a la violencia y la posibilidad de que se cometa un acto violento después del enaltecimiento de terrorismo, con toda la razón del mundo se puede perseguir. El problema es la actual redacción que tiene el enaltecimiento de terrorismo y lo que ha provocado que cantantes, titiriteros y tal sean condenados a penas privativas de libertad o a multas o a inhabilitación por ese artículo tan ambiguo. Esa es la cuestión. Y en delitos de odio es interesante lo que mencionas, porque efectivamente puede ser, o sea, yo creo que no hay que eliminarlo, pero por ejemplo sí que habría que eliminar unas cuestiones en el Código Penal en España, que es la incitación indirecta. ¿Qué es eso de incitación indirecta? Por ejemplo, en el marco de delitos de odio. Y ese concepto de incitación indirecta, que a veces no se da ni siquiera a grupos vulnerables, que es el otro elemento de corrección, pues el tema de incitación directa debería eliminarse en parte del Código Penal. Es interesante, por ejemplo, el debate ahora en el contexto, para dar otro punto de vista, con la ley de memoria democrática, el anteproyecto de ley de memoria democrática que se está dando, que hay una parte, en nuestra opinión, que vulnera la libertad de expresión de gente que puede reivindicar sin que haya posibilidad de que se cometan actos violentos, sin que haya incitación directa al régimen franquista o a la dictadura. Por lo tanto, de eso estamos hablando, o sea, de que hay que determinados aspectos del Código Penal, incluso en delito de odio, debería corregirse para que no hubiera un elemento de evasión con libertad de expresión. Y respondiendo a la pregunta que decías, o sea, la piel más fina, la libertad de expresión, si no molesta, no es libertad de expresión. O sea, tiene que ser molesta para que sea libertad. Tiene que ser molesta, tiene que aguantar, o sea, a determinada cosa. Y si no, puede recurrir y se siente que su honor es humillado, mancillado, lo que sea, puede recurrir al ámbito civil. Lo que estamos hablando aquí es, o yo lo que estoy hablando más bien es de que la gente puede ir a la cárcel por ese tipo de expresiones que no debe ser. Va a ser condenada por su expresión. Eso. Lo que pasa es que no es en la molestia personal lo que los tribunales consideran que es el atentado al honor, sino lo que se debe entender por honor en un momento determinado, que no es el sentimiento propio. La condena viene no por la molestia de uno, sino por lo que se considera que es el honor de esa sociedad en ese momento determinado. Cada persona tiene su propia autoestima, ¿no? Pero se habla de la autoestima objetiva, social, de un momento. En el siglo XIX había un concepto de honor y hoy hay otro. Y en cada momento, en cada tiempo hay una cosa. Por tanto, no es la emoción, sino, digamos, el carácter objetivo, dentro de lo que se pueda, de ese concepto en una sociedad y en un momento determinado. ¿Podría dar la libertad de expresión cobertura al discurso del odio?
Yo ya he dicho que no. Es decir, me parece que no puede ser. ¿Y cuándo se utiliza esa libertad de expresión como excusa para potenciar esos discursos? Bueno, a mí en esto me gustaría introducir otra variable, que es la variable de la educación. Y sobre todo me gustaría llevarlo a nuestro terreno un poco, porque es un debate jurídico y estamos en el off the record de tal. Entonces, y vuelvo al punto de partida, ¿no? Quiero volver al punto de partida para introducir esta variable, por ejemplo, de la educomunicación. Porque la foto fija del informe, que metodológicamente es de lo mejor que se hace a nivel internacional sobre libertad de prensa en el mundo, es una foto fija que varía muy poco. Y en esa foto fija vemos todos los años cómo los países nórdicos están arriba en el top 10. Y como se decía al principio, nosotros no estamos mal porque aparecemos en una franja en el puesto 29, en donde ya empiezan a tirarnos de las orejas porque tenemos una serie de problemas. Por ejemplo, cuando el terrorismo de ETA, pues la cobertura de periodistas, las amenazas, etcétera. Pero ahora nos están tirando de las orejas por todas estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que países, no sé, como Namibia o Cabo Verde están mejor que nosotros, ¿no? Y otros mucho peor, ¿no? Pero yo creo que en todo este debate sería interesante introducir ese concepto que está trabajando en muchos países nórdicos y incluso en países africanos y en Latinoamérica, por ejemplo en Uruguay y en otros sitios, de educomunicar. ¿Educomunicar para qué? Para lo que estábamos hablando precisamente, para entender los medios de comunicación no como medios de comunicación que polarizan y enfrentan y que educan a las sociedades y a los ciudadanos simplemente en las trincheras para cargar contra el diferente y no entender la otredad, no entender al otro, todo esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, si conseguimos, aparte de mejorar el tema jurídico, el tema legal, la acción de los gobiernos, pero la tendencia vemos por lo que están hablando José María, por lo que está hablando Esteban, que va por otros sitios, pero si además de todo esto conseguimos, y está siendo muy difícil, educomunicar, es decir, trabajar la comunicación en lo que es la comprensión del ecosistema mediático, pues a lo mejor formaremos ciudadanos críticos que no se atrincheren desde tempranas edades y participen de este circo en que se está convirtiendo todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es otra variable interesante en la que deberíamos profundizar, y de ahí, por ejemplo, en la docencia y en las universidades, pues tenemos bastantes responsabilidades. Sí. ¿Dónde empieza la responsabilidad? ¿Dónde acaba el derecho? ¿Dónde empieza la responsabilidad de la libertad de expresión? ¿Dónde acaba el derecho? A ver, la pregunta exacta. ¿Dónde acaba el derecho de una persona a expresarse libremente, ¿no? Y dónde empieza la responsabilidad de ejercer ese derecho? La responsabilidad o la consecuencia de infringir ese derecho. Claro. Pues donde dice la ley, sea la ley penal o la ley civil, ¿eh? Tú puedes ejercitar tu derecho con unos límites. Si excedes esos límites, entras en el ámbito de la responsabilidad penal o la civil. Claro, eso es muy difuso. Pero sí que quería decir algo del tema de la educación, me parece que es básico. Y nosotros, aquí está Amparo, la rectora, en nuestra universidad sí que impulsamos en nuestros alumnos un comportamiento cívico, dialogante, respetuoso, pluralista. Yo en clase les prohíbo, por ejemplo, que hablen de justicia, les digo hablar de derecho, solo de derecho. Y además con un absoluto respeto al otro, si no, cero. O sea, no es que les ponga un cero, que ya son muy mayores, pero se acabó la conversación. Claro que es una cuestión de educación, básicamente de educación, pero de educación incluso de los políticos. Los políticos son los que muchas veces incendian las redes y ninguna crítica a la prensa. Yo creo que la prensa en este país es una prensa responsable, seria y rigurosa, y cumple su papel y es el que tiene que cumplir. ¿Dónde acaba? Una cuestión que se planteaba antes también, el límite entre lo penal y lo civil. Si la represión a la infracción de la libertad de expresión debe ser punitiva, código penal o vía civil. Estas son unas cosas que se están discutiendo. Pues es una opción. Yo soy muy poco partidario del derecho penal, creo en el principio de intervención mínima, pero no solamente para la libertad de expresión,
sino para todo un conjunto de delitos, y eso no es lo que está de moda. Yo me acuerdo cuando estudié en la facultad que el Código del 73, el Código Penal era así, hoy es así, es una enciclopedia. A veces le digo a los alumnos que hay más delitos que pecados, que uno se levanta por la mañana y en 10 minutos ha cometido 3 pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Es decir, estamos llenos de delitos, ¿no? Bueno, yo no soy partidario de la vía civil. Y creo que muchos delitos hoy contra la libertad de expresión podrían ser analizados desde la ley de protección del honor, etcétera, etcétera. Seguramente habría que ver qué medidas. Oiga, si usted incita a la violencia, no basta a lo mejor con una multa, a lo mejor tendría que hacerse cargo de los daños causados en el mobiliario urbano, etcétera, etcétera, por su acto. Y así a lo mejor producía más efecto que las penas, que son muy pequeñitas y que normalmente no se cumplen en prisión, porque son como mucho hasta 2 años que tienen la suspensión condicional. Es decir, Hasél no ha entrado a la cárcel por libertad de expresión, ha entrado a la cárcel por delitos contra la integridad física, etcétera, etcétera, porque por libertad de expresión en este país, salvo que haya otra cosa o salvo que ya acumules muchos, no se entra, porque son hasta 2 años y llevan consigo la suspensión condicional de la pena, siempre hasta 2 años. Incluso hasta 3 años también con el procedimiento abreviado, que te eliminan una tercera parte de la pena y te quedas con 2 y te dan la suspensión condicional. Es muy difícil entrar en prisión por infracción de la libertad, pero como digo, mi opción es la opción civil, pero revisando exactamente las responsabilidades civiles. No se puede incitar a la violencia callejera y que pague el contribuyente. Si usted incita, usted se va a hacer cargo como partido o como asociación o con sus bienes de los daños causados. Esto a lo mejor podría ser una medida que pensaría uno muy bien el ejercicio de su derecho. Y es civil, no es penal. No es penal, es civil. Yo creo que vamos a ver, la responsabilidad y lo que es importante es que los poderes públicos, sean el Poder Ejecutivo, la Fiscalía, el Poder Judicial, los jueces, actúen con un marco claro en el marco de derechos. En libertad de expresión, mi opinión es que el marco es claro, hay jurisprudencia internacional suficiente, en fin, hay un desarrollo enorme en lo que es la libertad de expresión y obviamente lo que dicen los tribunales aquí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, es que la libertad de expresión tiene los límites que marca la violencia efectiva, es decir, la posibilidad de que tú cometas un acto de violencia o alguien cometa un acto de violencia guiado por tus declaraciones y hay un nexo de unión entre la declaración y el hecho. Este es el marco general. Creo que de ahí debería ir las leyes y debería ir todo eso. El resto es otro tipo de cuestiones que no tendrían que ser en el ámbito penal. Y siento decir, José María, Pablo Hasél, con todo lo que es y las cosas que me dice e indica, está en prisión por libertad de expresión. Está en prisión por una del 2014, por haber sido condenado por enaltecimiento de terrorismo, y en el 2018 por enaltecimiento de terrorismo, injurias a la corona, etc. Entonces, sus otros delitos que ha cometido, los ha cometido indiciariamente, pero no está en la parte final. Por lo tanto, lo único que es ya parte final, etcétera, etcétera, tiene que ver con libertad de expresión, no con agresión física y no eso que todavía no ha llegado a la parte final de apelación. Entonces, o sea, este es un tema importante porque no estamos hablando de gente que efectivamente ejerce su libertad de expresión y dice cosas muy razonables y por eso va a la cárcel, sino que a veces dice cosas que no son razonables. Pero hay que defenderlo aún así. Yo creo que esa es una cuestión importante. Y luego queda, efectivamente, que si tú te enfrentas a una responsabilidad que supera eso y no está en el ámbito penal, está en el ámbito civil, en la protección del honor, pues te enfrentas a multas, te enfrentas a otro tipo de cuestiones que a mí me parecen legítimas y que es importante que se den porque también hay que proteger. Y, por ejemplo, si se refiere a grupos especialmente vulnerables, pues todavía más. Siempre que hay una incitación directa a la violencia y se puedan cometer esos actos violentos. O sea, hay límites, yo creo que los matices son importantes en este ámbito. Yo quiero retomar el tema que había introducido antes José Luis en su intervención inicial, relacionada con el poder que tienen, ¿no? Esos poderes fácticos, ¿no? ¿Quién tiene más poder en las sociedades democráticas modernas? ¿Quién tiene más poder de limitar el derecho a la libertad de expresión?
Sí, a ver, yo es que creo que ha habido una, y ahora voy a la pregunta porque tiene que ver, ¿no? Ha habido una involución, ¿no? Y efectivamente existe ese marco, claro, pero bueno, podemos pensar en los grupos de música que escuchábamos en los 80, algunos de esos grupos hoy estarían, podemos pensar que estarían todos en la cárcel, ¿no? Algunas de las letras que escuchábamos, ¿no? También en aquella época entendíamos el cuarto poder realmente como un cuarto poder que ejercía como tal y con una serie de... yo creo que la entrada de populismo, si nos podemos fijar en la administración Trump, y su relación con algunos de los medios más importantes de los Estados Unidos y que son referentes a nivel internacional, estoy pensando en el New York Times o en el Washington Post, ¿no? Todo se ha venido abajo, ha habido una involución y bueno, pues efectivamente de repente pues ves cómo las reglas de juego han cambiado. Yo discrepo con José María, yendo al caso español, en que el periodismo está bien, no está mal, o sea, estamos en el puesto 29 de una lista de 100 y pico, pero sí que es cierto que todos estos equilibrios son muy débiles y de repente ves cómo, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito local, en el periodismo local, cada vez hay más problemas para el ejercicio de la profesión y para que el periodista pueda ejercer bien la profesión. Vemos cómo las empresas cada vez están más vinculadas a instituciones, a empresas, vemos no sé si habrá concejales o diputados, bueno, que me perdonen, pero vemos a concejales, a diputados que controlan medios de comunicación, etcétera, etcétera. Todo eso son pequeñas chinas que vas metiendo en el ejercicio del periodismo y el periodista, además, que se está moviendo en esa doble precariedad que tiene que ver con la económica, ahora con despidos, aquí en Alicante la gente sabe muy bien de qué estamos hablando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que no estamos mal, pero ya si damos el salto también a nivel nacional, hay algunos medios que todos podemos pensar cuáles son, que no están haciendo un favor. Tú hablabas, creo, al principio de déficit democrático a la evolución y a la democracia de nuestro país. Hay medios nocivos, hay medios militantes, medios que juegan ese juego porque forman parte de las estructuras de poder. Entonces, hay que saber delimitar, y eso quizás lo sabemos los académicos, los que estamos en el mundo, en este mundo, los periodistas, pero la gente no lo percibe y ahí está el problema, ahí está el engaño, ¿no? Que la gente, cuando se enfrenta a un informativo de una televisión o tal, no sabe lo que hay detrás de eso, no sabe cuáles son las relaciones de poder, no sabe qué capital está detrás de ese medio, porque si empiezas a investigar qué capital está detrás de ese medio, quién están en ese consejo de administración, te echas a temblar, ¿no? Entonces, pues se necesitaría muchísima más transparencia, que es uno de los déficits que también tenemos en este país, en relación a entender todos estos procesos para que en los próximos informes no bajemos del 29 al 35, como le ha pasado a Hungría, como le ha pasado a Polonia, etcétera, etcétera. Decía que me estaba refiriendo que estaba bien a nivel jurídico con los problemas, no entraba en estos temas que estás planteando como del periodismo, pero por eso precisamente decía que había que derogar la ley del 66 y hacer una nueva ley que tenga en cuenta todos estos asuntos. Totalmente de acuerdo. Que son diferentes, como digo, al tema de la respuesta jurídica a la libertad de información. Pero no se quiere hacer, seguramente porque es un charco en el que Quizá, es que es muy difícil meterse, ¿no? No, porque pero habría que hacerlo. Quizá este debate tengamos que ampliarlo, porque yo no sé a vosotros, a mí se me ha pasado volando, estamos ya casi fuera de tiempo. Queríamos abrir también los micros a las personas que nos están escuchando a través de Internet, pero no nos va a dar tiempo. Bien. Entonces, yo lo que os quiero es agradecer vuestra opinión, vuestra intervención. De verdad que se me ha pasado volando. Nos faltan horas para debatir sobre este asunto, pero tenemos que dar paso a nuestra premiada que se merece aquí también el premio, y muchísimas gracias, a vosotros. Por vuestra participación. Gracias a vosotros.
Pues sí, muy interesante. Nos ha faltado, la verdad, que tiempo, porque es un tema muy amplio, muy controvertido. Es una mesa redonda que, sin duda, nos invita a la reflexión. Me quito la mascarilla ya una. Ahora sí, ha llegado uno de los momentos más relevantes de este acto, que es la entrega del 4º Premio Libertad de Expresión a la periodista alicantina Asunción Valdés Nicolau. Este galardón no es por cuota, sino por méritos propios, exactamente igual que pasó con los 3 anteriores homenajeados en ediciones pasadas. La alicantina Asunción Valdés estudió en las Teresianas hasta los 17 años, porque se fue a Madrid a estudiar Ciencias Políticas y Periodismo, sin dejar nunca de lado su vinculación con la terreta. De hecho, en 2006, el Ayuntamiento de Alicante le otorgó la calle Periodista Asunción Valdés, reconocimiento del que estás muy orgullosa. En 1983 fue la primera mujer directora de un telediario, en 1986 pionera en dirigir la delegación en España del Parlamento Europeo y en 1993 fue nombrada responsable de comunicación y directora general en el Palacio de la Zarzuela. Recibe el premio Libertad de Expresión Asunción Valdés. Entrega Rosalía Mayor, presidenta de la APA. Muchísimas gracias. Tiene un significado especial para mí que este premio sea además en Alicante. Bueno, pues presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, representantes, dignos representantes de las autoridades, señoras y señores, queridos amigos, también quiero dedicar un saludo muy especial a los que nos siguen por Internet. Es una prueba de la capacidad de adaptación que nos ha forzado, a la que nos ha forzado la pandemia. Nuestra presidenta, Rosalía, explicaba muy bien cómo han cambiado las circunstancias de un año a otro. Y creo que eso pues, tiene un lado positivo también. Por eso quiero felicitar a la APA por el dinamismo que ha manifestado, que ha mostrado a lo largo de este año con tantas limitaciones, con tantas restricciones, porque han mantenido sus actividades, ha publicado un anuario magnífico que hace balance del año, que refleja el dinamismo de la provincia de Alicante y que además, como muy bien nos decías en la presentación, defiende ese anuario de la prensa de Alicante, que la mejor vacuna contra los bulos es el periodismo. Pues decía que este premio tiene un gran significado para mí porque, lógicamente, mi vocación de periodista nació en Alicante. Yo estudiaba Preu en las Teresianas y en junio de 1967 estalló la Guerra de los 6 días en Israel. Israel, un pequeño país, consiguió, en una guerra relámpago, invadir la península de Sinaí, en Egipto, la franja palestina de Gaza, Cisjordania, en Jordania, y los altos del Golán, en Siria. A mí me pareció espectacular. Yo estudiaba ciencias, el preuniversitario de ciencias. Yo seguía aquellas informaciones con mapas y yo pienso, ¿qué hubiera hecho yo entonces si hubiera tenido las infografías maravillosas, dinámicas, que se pueden hacer ahora con Internet? Bueno, pues no existía entonces esa herramienta tan prodigiosa, pero a mí me entusiasmó aquí el tema. Entonces decidí que iba a hacer periodismo. Mi madre me dio un buen consejo, puesto que tienes el preuniversitario, haz también una carrera universitaria. Creo que es un magnífico consejo, porque nuestro lema debe ser los mejores periodistas
para hacer el mejor periodismo. Entonces, estudié Ciencias Políticas en Madrid porque, efectivamente, la formación en Historia, en Derecho, pues era el complemento al periodismo, lo que yo creía que era el complemento ideal al periodismo. Entonces, pues al terminar Ciencias Políticas podía haber seguido la carrera docente en la propia Facultad de Ciencias Políticas, podía haber ingresado o haber opositado a distintos cuerpos de la Administración. Sin embargo, mi vocación estaba clara, así que volví a Alicante, no me lo pensé y tuve la suerte de encontrar enseguida trabajo en el diario Información. Tengo que agradecer a Jesús Prado, que era el director entonces, que nada más llegar me concedió las responsabilidades y me encargó trabajos similares a los que hacían otros periodistas, otros redactores que llevaban allí mucho tiempo. Esa confianza que manifestó en mí, pues lógicamente también contribuyó a afianzar mi seguridad. Otro referente en el periodismo alicantino fue para mí Piru Larderius. Precisamente la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, al empezar este año, le dedicó un homenaje a Piru Larderius porque ella fue la pionera, la mujer, la primera redactora, y además Pirula tenía una forma de hacer periodismo muy segura de sí misma, veía lo que los demás podíamos ver complicado, ella lo veía sencillo de conseguir, no se paraba por nada y trataba de buscar siempre lo que interesaba al público, al lector. Así que con esos dos referentes, pues lógicamente tuve una carrera fácil. Hubo también un hito importante en estos años del periodismo en Alicante que compartí con José María Perea y tengo la suerte de que José María Perea esté aquí. Muchas gracias, José María. Fue cuando un alto cargo de la Comisión Europea, Gianpaolo Papa, vino a participar en unas jornadas en la provincia de Alicante. España no podía entrar en la Unión Europea, no tenía los estándares de democracia, de respeto a la libertad de expresión, de tolerancia, pero sí quería negociar un acuerdo de libre cambio para favorecer la entrada de los productos españoles en el mercado común. El viaje de Gianpaolo Papa se completó con una excursión maravillosa a la isla de Tabarca. Y aquel viaje, José María, fue para nosotros pues como aire fresco, viento renovado, aire fresco que venía del resto de los países de Europa, que sacaba a España de la autarquía, del estar encerrada en sí misma, y nosotros pusimos el ideal, el objetivo de ver a España pues en el concierto de las naciones como le correspondía, por el peso en la historia, etcétera, etcétera. Bueno, pues creo que tengo que contar en este túnel del tiempo tan agradable que estoy haciendo con todos vosotros, pues como diría Ortega y Gasset decía que la vida de las personas es azar, vocación y circunstancias. Bien, pues yo creo que ya he expuesto lo que fue mi vocación, lo que fueron mis circunstancias, en qué ambiente me eduqué, cómo desarrollé los primeros años de mi carrera. Faltaba el azar. Y entonces, pues fue un viaje a Madrid por casualidad, porque yo había hecho el examen de licenciatura para obtener el título de licenciada en la Facultad de Ciencias Políticas, pero había que ir a hacer el papeleo, la burocracia, para obtener el título. Entonces, pues, fui a la facultad, era en septiembre, no había todavía clases, entonces había tablones de anuncios que vi con mucha calma y ahí había
el anuncio de una beca para estudiar en el Colegio de Europa. Lo solicité, lo gané y ya no volví más a trabajar a Alicante como periodista. Sí, para estar, como muy bien decías, para estar con mi familia, para estar con mis amigos. Tengo la suerte de tener casa en Alicante, la casa de mis padres. Tengo la inmensa suerte de tener una calle en Alicante, me parece un privilegio maravilloso. Pero ahí llegó el azar que cambió el que yo ejerciera el periodismo a nivel nacional, a nivel internacional. Fantástico, porque el periodismo local es la escuela, es la base. Por lo tanto, yo ya tenía esa base. Así que, después de estudiar en el Colegio de Europa, en Brujas, pues hice unos cursos de prácticas en las instituciones europeas y, como digo, ya no regresé al periodismo local de Alicante. Entonces, bueno, pues ahí ya empecé a trabajar en Radio Nacional de España, después fui de corresponsal, hasta que España entró en la Unión Europea, porque, bueno, pues efectivamente España ya había aprobado la Constitución de 1978 y nos equiparaba a las naciones democráticas. Y es, por lo tanto, una enorme satisfacción ver aquí pues no solamente a José María Perea y a todos los periodistas de tanta valía como vosotros, sino también, pues quisiera decir que estuve de corresponsal de Radio Nacional de España en Bruselas y que cuando dejé Bruselas para venir a Madrid a dirigir el telediario, pues me sustituyó otra persona que está aquí, Luis Serrano, también le agradezco mucho su presencia, que se marchó de corresponsal de Radio Nacional de España a Bruselas. Bien, pues después de este recorrido que he hecho, quisiera decir que en el anuario, que me parece una maravilla que se publicara a principios de año, yo participaba en una entrevista muy interesante que me hizo Elvira Rodríguez, también está aquí, y la quiero felicitar y agradecer todo lo que ha hecho por organizar este acto. Y ella me hizo muchas preguntas y me dijo: mira, he preferido abarcar todo el espectro, porque has trabajado en prensa local, en prensa nacional, periodismo internacional como corresponsal, en Bruselas y en Alemania. Has trabajado en el Parlamento Europeo, has trabajado en una institución como la Casa Real, por eso su entrevista era amplia. Pero si quieres, no contestes algunas preguntas. Entonces solamente dejé de contestar una. ¿Por qué? Pues porque dije, quiero tener la oportunidad de contestar a esa pregunta dirigiéndome a todos los periodistas, mirándoles a la cara, mirándoles a los ojos, a los que estáis por Internet siguiendo este acto también. La pregunta era: ¿qué es para usted un periodista de raza? Entonces yo dije: vosotros, los que habéis hecho posible el milagro de que con redacciones vacías salieran los periódicos, salieran los informativos de radio, de televisión. Eso es para mí el periodista de raza. Así que os quiero felicitar y dar las gracias porque el periodismo es una actividad esencial. Así lo declaró el Gobierno cuando empezó el estado de alarma y es esencial porque sin periodismo no hay democracia, sin libertad de expresión no hay democracia. Entonces, pues mantener, como digo, con todas las restricciones, con todas las limitaciones, incluso poniendo en riesgo sus vidas, lo ha dicho nuestra presidenta, por acudir a los centros de focos, del foco de donde estaba la enfermedad. Eso me parece ejercer el periodismo de raza y repito aquí mi felicitación. Y luego, además, pues creo que en ese ejercicio del periodismo de raza, pues está el prescindir de aspectos personales, pues como puede ser dedicar un poquito más a
al arreglo, al orden de nuestras cosas en casa, el tener que atender a la familia, a los hijos, a las personas mayores, a los padres. Bueno, todo eso lo han hecho periodistas maravillosos. Cuando digo periodistas impresionantes y maravillosos, incluyo también, por supuesto, periodistas maravillosas. Y es esa oportunidad que me dais de dirigir estas palabras y de deciros directamente que gracias y enhorabuena por haber hecho el milagro de seguir informando en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias. Pues como dice mi compañera Elvira Rodríguez, Asunción Valdés significa entrega, responsabilidad, compañerismo, ética, tolerancia y, por encima de todo, profesionalidad. Enhorabuena. Gracias a todos por acompañarnos en esta última y diferente edición de Off the Record. Cuidaos mucho y hasta pronto.